Hermanos, el título del sermón es Hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Y el texto que vamos a estar compartiendo hoy en esta serie de predicación que tenemos es Efesios 6:15, que dice de esa manera: y calzao los pies con el apresto del evangelio de la paz. Por eso hablamos de pies. Por eso hablamos acerca de evangelio, que son las buenas nuevas. Y como bueno, ya casi es tradición o va a ser tradición, hay 5 preguntas, hay preguntas de esta predicación, que las respuestas salen de este sermón. La primera pregunta es: la cláusula, el apresto del evangelio, si la interpretamos como el fundamento ya preparado por Dios con el fin de que sobre él podamos edificar, a fin de que podamos pisar firmes, esta interpretación indica que es, y hay varias opciones, y vamos a hablar acerca de este término. La segunda pregunta: ¿cuál de las siguientes frases no implica ver el evangelio como un arma ofensiva? Y la 3, la cláusula, igual, con otro contexto. El apresto del evangelio, si lo vemos como nuestra preparación personal, como nuestra disposición, determinación, motivación en la evangelización, esta interpretación indica que es, y ahí van a estar las respuestas por ahí, o la respuesta entre varias otras frases más. Número 4, ¿cuál sería nuestro ataque si usamos el apresto del evangelio como un arma defensiva? Y la 5, ¿estás asegurando tu vida de manera que estés descansando en el mismo evangelio, a fin de que al proclamar la paz a los demás, tú puedas estar viviendo en paz? Porque vamos a hablar del evangelio de la paz. Bueno, estas son las 5 preguntas que tenemos para que tú puedas contestarlas después o cuando esté esta predicación puedes estar contestando estas preguntas. Vamos a iniciar con una introducción acerca de este sermón y vamos a hablar del calzado. Usted, en alguna etapa de su niñez, ¿usted anduvo descalzo? Acuérdate. En alguna etapa, por asuntos de escasez, de economía, ¿anduviste descalzo? Ahora, una pregunta: ¿te acostumbrarías a volver a andar descalzo? Imagínate que sales, pero se te olvidan ponerte los zapatos. ¿Te acostumbrarías a andar en el pavimento o en el césped o en las piedras o en pleno centro histórico ahí con un montón de baches? Hoy en día, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, tenemos todos los zapatos disponibles para todo tipo de actividad. Hay tenis, hay botas, hay zapatos de vestir, hay guaraches para salir los jóvenes ahí a rostrear, hay bastantes zapatos, ¿no? Las mujeres, ¿cuántos pares de zapatos tienes? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el calzado espiritual del creyente es muy importante y esto nos ayuda para poder ir metiéndonos a lo que queremos estar explicando. Y me atrevo a decir que si tú calzas todas las demás, o más bien si tú tienes todas las demás piezas de esta armadura puestas, pero te falta el calzado, tú no vas a poder, ni yo, pelear la buena batalla. Esta es una exhortación. Y Pablo nos ha dicho, en el contexto de la carta de los Efesios, nos ha dicho de nuestros enemigos. Tenemos enemigos. Pablo está avisando a los Efesios de la grandeza y la gran dificultad en medio de esta guerra espiritual que tiene el creyente desde que se convirtió a Cristo. Hay enemigos como la triple alianza que ya lo habíamos compartido: el diablo, la carne, el mundo. Pero después hay más enemigos: huestes de maldad, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Todos están tratando de que el creyente siga adelante. Si
si vamos a seguir adelante caminando con el Señor y teniendo una vida victoriosa, debemos de saber luchar perfectamente y de vestirnos con toda la armadura que Dios nos ha suplido. Hemos visto dos piezas ya de esta armadura. Hemos visto el cinturón de la verdad, de la veracidad, de la integridad. Eso lo vimos el domingo antepasado. Al domingo pasado vimos la coraza de justicia y ahora, bueno, entramos a una nueva arma, a una nueva pieza de la armadura. Quiero decirte que el diablo va a querer desviarnos de nuestra vocación. Si no hacemos caso en ponernos esta armadura de Dios, el diablo viene con su tercer ataque y quiere despistarnos, quiere distraernos a fin de que tú y yo no entremos a la batalla, a fin de que tú y yo nos mantengamos solamente pasivos en medio de la batalla. El apóstol pasa a considerar esta nueva pieza de la armadura que es el calzado. Y si el diablo, el maligno, con todas sus huestes y con todos aquellos enemigos que tenemos, no ha logrado penetrar en la coraza de justicia y no ha logrado entrar en esas grietas, porque el Señor está cubriendo esas grietas, porque el Señor está pegando esas grietas de esta coraza de justicia que vimos, de este cinturón de la integridad que tenemos bien puestos para salir a pelear. Entonces el diablo va a ir sobre nuestros pies, va a ir por todos los medios, va a intentar a que tú y yo no salgamos, no vayamos a hacer nuestro cometido, a lograr nuestra vocación. El diablo va a hacer de alguna manera que tú y yo no hagamos caso al señorío de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha enviado a ser discípulos. En otras palabras, el diablo desea que la iglesia no camine, y entonces se va a ir sobre los pies del creyente, sobre esta pieza importante que el creyente debe de tener, que es el calzado. Necesitamos tomar iniciativas en medio de esta batalla. Los calzados de los pies con el apresto, más bien dice, calzados los pies con el apresto del evangelio. El diablo va a ir sobre esta pieza, va a tratar de que tú y yo no la usemos, pero el Señor ha suplido toda la armadura, y las sandalias de un soldado son bien importantes, muy importantes. Y esta frase de este versículo, que es corto, pero que es muy profundo, tiene dos maneras de entenderse. Y las dos maneras son válidas para hacerlo. Por un lado, la palabra aquí traducida apresto puede significar fundamento, y eso se usa en los Salmos y se usa también en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Esta misma palabra puede significar fundamento, firmeza, pero también puede ser algo que se tiene uno que preparar o alistar. Esas dos matices tiene esta palabra. Aquí el asunto que debemos de definir es si es algo que Dios ya ha preparado previamente, o si se refiere a algo que tú y yo debemos de preparar. Y vamos a explicarlo un poquito más adelante. Pudiera pensarse, si Dios ya lo hizo todo, ya lo preparó todo, entonces tú y yo no tenemos responsabilidad. Pero, ¿y si Dios, aparte de prepararlo, también nos pone a participar para que esto se pueda llevar a cabo en medio de la lucha, poder hacer la voluntad del Señor? Ese es el punto que vamos a tratar el día de hoy, mis hermanos. Vuelvo a repetir el título del sermón. Hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas.
Y vamos a ir con el número 1. Vamos a empezar primero, ver el término apresto del Evangelio como el fundamento ya preparado por Dios, a fin de que sobre él podamos edificar, sobre este fundamento, a fin de que tú y yo podamos pisar firme. En este sentido, el Evangelio, en este sentido, es subjetivo y sería una arma defensiva, una arma que nos defiende, no ofensiva, sino defensiva. Y nosotros, la iglesia tiene un ministerio que David lo está llevando a cabo, que se llama Redefensa. Creo que esto nos ayuda bastante y vamos a estar comentando algunas cosas de esa. Muchas veces los soldados romanos solían colocarse clavos metálicos en las suelas de sus sandalias. ¿Para qué? Con el fin de que al pelear esta batalla pudieran pisar firme y no se deslizaran en medio de la batalla. Es como los que usan los futbolistas, los tacos con cosas de fierro para poder mantenerse bien en el campo. También tenemos un hermano que le gusta mucho eso, pero no vamos a hacerle su comercial. Muy bien, el soldado, mi hermano y mi hermana, necesita un calzado sólido a fin de que pueda mantenerse firme, de pie en los momentos de ataque. Y según si tomamos este término y como con esta interpretación, el calzado que Dios nos da es un fundamento firme, es una base sólida para nuestra vida y eso es verdad. El fundamento del calzado del Evangelio es verdad y debemos de caminar y calzar con este Evangelio. Esto es verdad, así es. Podemos verlo como un fundamento. Vuelvo a decir, las dos interpretaciones no se contradicen, se unen las dos. El Evangelio, y en otras palabras voy a decir eso, no vas a ser tú eficaz, ni yo, en tu testimonio, en la proclamación del Evangelio, si el Evangelio no es el fundamento de tu propia vida en todo. Eso es importante, porque el Evangelio debe de ser completo, debe de ser coherente con nuestra vida. El Evangelio que habla el apóstol es un Evangelio que transforma todas las áreas de tu vida y de mi vida. Y si tú y yo pensamos que vamos a tomar esta interpretación como firmeza, como fundamento, pues tú y yo debemos de estar fundamentados en este Evangelio coherente. Este Evangelio encuentra al hombre allí donde lo encuentra, y ahí es donde el Señor va a hacer su obra y su trabajo. Es un Evangelio realista con nuestra naturaleza humana, realista en nuestras circunstancias. Y es el Evangelio que nos ofrece soluciones realmente que funcionan. Cuando yo vine a este fundamento que es el Evangelio, lo relacioné con un eslogan que existía de un banco y se me quedó grabado esa frase: problemas reales, soluciones reales. ¿Tienes problemas reales? El Evangelio es una solución real. El Evangelio es el fundamento, es firmeza. El Evangelio es el que va abriendo estas ventanas sobre todas las áreas de nuestra vida en este mundo presente y en el mundo por venir. Esto es nuestro Evangelio, este es nuestro fundamento. El Evangelio, al irlo descubriendo poco a poco, descubrimos que es un tesoro que está en vasos de barro, dice Pablo. Y es un tesoro que tiene su gloria, tiene su perfección, es perfecto. Y eso nos entusiasma tanto que nos anima a estar poniendo nuestra vida, fundamentando nuestra vida en este Evangelio. Es más, recuerdo en Mateo 16, cuando Cristo le dice, sobre esta roca, y algunos consideran que es Cristo, pero es Cristo, es el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio.
Y sobre esa roca, sobre este evangelio, podemos edificar nuestras vidas. Voy a hacer dos contrastes para entender esto un poquito más. Nuestros contemporáneos, a veces sin saberlo, inclusive nuestros familiares, van por esta vida sin saber a dónde van, sin saber dónde están pisando. Van como flotando en un río. Van llevados por todas las corrientes que están en boga. Cualquier corriente, ellos son fácil presa de que sigan este río, esta corriente de este mundo. Y cuando se paran a hacer preguntas fundamentales, no tienen las respuestas. Si preguntáramos a una persona, ¿dónde piensas pasar la eternidad tú? Es posible que digan, sabes que ni siquiera me ha hecho esa pregunta, ¿no? O pueden decir, no lo sé, donde sea. Otros pueden decir, no lo sé, sabe. Y unos realmente ateos dirían, en el infierno, me voy a ir al infierno, no te preocupes. Pero estas personas ni siquiera son capaces de analizarse a sí mismos. No están viendo, no tienen respuestas, no saben por qué están aquí. No se han hecho esas preguntas existenciales que todo ser humano se hace. Y si se las han hecho, no encuentran una respuesta ni para su presente ni para su futuro. Ellos son engañados por sí mismos. Pero en contraste, aquella persona que ha creído en el Evangelio, que toma el Evangelio como lo que es, como un fundamento, entonces va creciendo en el Evangelio y cada vez va reconociendo más y sabe que está sobre la roca que es Cristo Jesús. Y estas implicaciones, mi hermano, de ver el Evangelio como el fundamento, implica saber de dónde nos sacó el Señor, saber que el Señor nos sacó de algún lugar, saber en dónde estamos hoy en día, saber de que somos del Señor ahora en el presente, saber a dónde vamos al futuro. Eso implica tener este fundamento firme. Tenemos calzados los pies con el apresto del Evangelio. Eso es si tomamos este calzado de los pies con el apresto del Evangelio, si tomamos como un fundamento, como algo, como un arma que es defensiva y en cierto sentido subjetivo para la vida. Pero número 2, si tomamos el término, este mismo término, el apresto del Evangelio, y quisiera, si preguntaras, ¿por qué estás diciendo dos frases con diferente perspectiva? Es por un genitivo que está ahí, que si lo explico, batallo para explicar estos genitivos griegos, pero todo depende cómo se usa, si de una manera subjetiva o de una manera objetiva. La primera es de una manera subjetiva. Y ahora vamos a verlo, el apresto del Evangelio, como nuestra preparación personal. Sería nuestra disposición, tu determinación, mi motivación, tu motivación en la evangelización. En ese sentido, el genitivo es objetivo. En otras palabras, los calzados el calzarse con este evangelio sería una arma ofensiva, una arma de ataque. Fíjate que así lo ve la versión de la Biblia de Nueva Versión Internacional, Efesios 6:15. Fíjate lo que dice Efesios 6:15 según la Nueva Versión Internacional. Y así la interpreta. Dice, y calzados con la disposición, ahí está, de proclamar el Evangelio de la paz. O sea, Nueva Versión Internacional toma este genitivo de una manera objetiva, no de una manera subjetiva, y hace de una manera este evangelio, este calzado, como un arma ofensiva.
porque nos calzamos en el sentido de estar prestos y listos. Tú sabes eso, cuando tú sales con tus hijos, si eres casado, así ya están listos. Y dicen ellos, sí. ¿Y los zapatos? No, hombre, ahorita me los pongo. No están listos, les faltan los zapatos. Si vamos a salir, tienes que estar listo y tienes que ponerte los zapatos. No puedes salir vestido y sin zapatos. Así que nos vestimos, nos calzamos para poder proclamar el evangelio. Nos calzamos con los pies para ir a poder evangelizar con este evangelio de la paz. El verso que posiblemente Pablo tenía en mente, porque no es la única vez que lo usa en otros lados, en Romanos, se basa en Isaías 52:7. Fíjate lo que dice Isaías, bueno, más bien Romanos, pero lo toma de Isaías 57:2. Romanos 10 del 14 al 15. Dice esto: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Y tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuarta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, ¿cómo va a pasar esto? Si tú lees Romanos, al principio, en los primeros capítulos, seguramente te vas a encontrar en una crisis de decir, oye, esto es serio, no hay ni uno justo y no hay quien busque el bien, no hay quien haga lo bueno. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué Dios es así? Pero en este pasaje de Romanos 10, en vez de estar pensando eso, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no evangelizamos? Fíjate cómo termina. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De ahí salió el título de este sermón, porque va muy acorde con lo que estamos hablando. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian la paz entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Eso tú y yo debemos estar haciéndolo. Eso es mirar esta frase desde una manera objetiva, este genitivo. Y es muy seguro que Pablo tuviera esto en mente porque también lo dijo en Romanos y esto se encuentra en lo que es Isaías 52:7. Pablo nos habla de este evangelio de la paz y él habla de que este evangelio trae como resultado paz, pero al final vamos a ver esto de la paz. Pablo lo está hablando, este texto de Efesios, en un contexto de lucha espiritual. Y así, MacArthur, un estudioso sobre la palabra, nos dice que hay que tomarlo de una manera subjetiva, como fundamento, no como de una manera objetiva de ir tú y yo a predicar el evangelio. Pero en ciertos sentidos, tú y yo, mi hermano, tú y yo somos mensajeros de paz, pero también somos soldados de Cristo, también somos guerreros. Si usamos el evangelio como arma ofensiva, vamos a atacar al maligno a fin de poder anunciar paz a aquellos que él tiene presos. Somos pacificadores y somos luchadores a la vez. Somos embajadores de Cristo. Nuestra guerra en este sentido no solamente es defensiva, no es solamente estar firmes y aguantando. No, nuestra lucha es de atacar. Y si tomamos esta frase de una manera objetiva, como un arma, entonces tenemos que atacar. Y es cuestión de ir y ponernos las buenas sandalias a fin de ir en marcha forzada, a fin de predicar este precioso evangelio.
En otras palabras, mi hermano, no vamos a predicar el evangelio si no nos preparamos para tomar iniciativas. Y debemos tomar iniciativas. Dios ya ha tomado la iniciativa. Él nos ha dado un evangelio. Ahora tú y yo debemos responder con iniciativas. Si tú y yo vamos por la vida con un evangelio en la mochila y esperando por ahí que alguien nos pregunte cómo es ese evangelio, hermano y hermana, vamos a tener muy pocas oportunidades de obedecer esta exhortación, este mandato, sino que tenemos que ir por el mundo y predicar el evangelio. Nos hemos de calzar, de preparar para el camino, porque para eso Dios nos da el calzado. Para eso el soldado romano usaba las sandalias para salir a pelear. No usaba las sandalias para no salir a pelear. Algunos ejemplos de estos, de hombres que han ido adelante. Juan el Bautista fue uno. Él venía a preparar el camino del Señor. También Pedro también fue otro. Investigando sobre del calzado y de las sandalias, me encontré con un texto de Hechos 12, usted lo recordará seguramente, cuando Pedro estaba dormido y un ángel vino y lo sacó de la cárcel. El pueblo, la iglesia estaba orando y me llamó la atención que le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Átate las sandalias. O sea, quiere decir que Pablo en la cárcel lo iban a matar al otro día y todavía le dio sueño. No sé quién de nosotros, sabiendo que al otro día lo van a fusilar o a matar, pueda dormir, pero Pedro sí durmió. Y inclusive hasta se quitó las sandalias. El ángel tuvo que decirle: cíñete, es lo mismo que hemos visto, prepárate y átate las sandalias y vámonos, sígueme. Debemos tú y yo, mi hermano, entender bien el evangelio. El evangelio bien entendido nos motiva a evangelizar. El evangelio bien entendido nos empuja a proclamar las buenas nuevas. Cambia nuestra disposición. En vez de ser pasivos, nos hace activos y nos hace tomar iniciativas para que personas puedan ser alcanzadas por el evangelio. Recuerda que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y llegamos al punto 3. La paradoja de pelear la buena batalla y el evangelio de la paz. Somos soldados en la guerra y somos pacificadores. Esa es la paradoja. Por un lado peleamos, pero por otro lado hacemos paz. Cuando más vivimos de acuerdo a este evangelio, más conocemos la paz del Señor. Porque según este texto que estamos leyendo de Efesios 6:15, hemos de calzar estos zapatos, estas sandalias, hemos de calzar nuestros pies con el fundamento del evangelio de la paz, para poder proclamar este evangelio y hacer la paz entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Dios. La finalidad que busca un creyente no es la guerra en sí, sino es la reconciliación, es la armonía, es la restauración de todas las cosas. Pero para eso se requiere salir a pelear, calzarse estos zapatos, estas sandalias y salir con este evangelio que es nuestro fundamento y que también nos debe de motivar para salir adelante. El evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, eso es el evangelio. Y el evangelio nos da paz. Voy a decir algunas cosas sobre la fuente de esta paz. Sabemos que es Cristo Jesús. Y fíjense bien, Juan 6:33, lo que dice Juan 16:33. 33. Les he dicho, ¿quién ha dicho? Jesús.
Esto para que gracias a mí tengan paz. Jesús nos dice sus palabras para que tú y yo tengamos paz. La paz del creyente proviene de la palabra de Jesucristo y la palabra de Jesucristo es el Evangelio. Nuestra paz procede de abrir los ojos ante las realidades, pero estas realidades iluminadas por la palabra del Señor, iluminadas por el Evangelio. Y viviendo conforme a estas palabras, vamos a descubrir la verdadera paz que proviene de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de la paz es Cristo. Son sus palabras, son sus enseñanzas. Y la paz, y es una paz, mi hermano, que podemos experimentar. Esta paz se experimenta. No solamente se puede tener en la cabeza este conocimiento, no, esta paz se experimenta. En medio de la guerra, el creyente, en medio de la lucha con Satanás, el creyente puede experimentar esta paz, este descanso en Dios, porque es Cristo el que nos da la paz. En ese verso que sigue, del mismo texto que estamos viendo, en el mundo dice, tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y aquí no hay contradicción alguna ni conflicto entre lo que es la lucha y la aflicción. Vamos a conocer que en medio de este mundo, la paz nos las ofrece Cristo Jesús. Pero no solamente la paz nos viene en las palabras del Señor a través de las enseñanzas, y no solamente se experimenta, sino que también nos da su Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Juan 14, 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La verdad del Evangelio es enseñada por el Espíritu Santo, y Cristo nos da la paz con sus palabras, y nos da también su Espíritu Santo. El Evangelio, mi hermano y mi hermana, es una base para el descanso y la paz en medio de la lucha. Filipenses 4:7 lo dice de esta manera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si el Evangelio es una base para el descanso y la paz la paz se puede experimentar en medio de la lucha, entonces debemos de accionar y debemos de tomar decisiones. Hay dos contrastes entre los creyentes y algo que debemos de considerar, y yo no sé cuál sea tu experiencia, pero te voy a decir dos opciones, dos cosas que puedes estar experimentando. Paradójicamente, el creyente que no conoce y que no experimenta la paz de Dios y que no conoce el descanso de Cristo para su alma, es el creyente que es moroso, que no se entrega de todo corazón a la lucha y a la batalla que tiene por delante con el maligno. En la mayoría de los casos, mi hermano y mi hermana, es porque el creyente moroso quiere vivir a la vez en dos mundos. Quiere tener un pie en el cielo y un pie en el mundo. Y es por eso que un creyente así, que tiene dos corazones y que es inconstante en todos sus caminos, vive en intranquilidad, en desasosiego y vive frustrado. Ese es un tipo de creyente. Pero el otro,
aquel que experimenta la lucha como creyente, como soldado de Cristo, en medio de la batalla y que goza peleando o gozosamente está peleando por Cristo, por la causa de Cristo, sabe que esa lucha es dura y sabe que esta lucha no tiene tregua y sabe que esta lucha da momentos muy difíciles, pero aún así, este creyente puede encontrar la paz y el descanso del Señor en su vida. Reflexiona tú, ¿cuál de los dos estás experimentando? ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Experimentas la paz? Excelente. ¿No experimentas la paz? Cristo da la paz. Pero tenemos que accionar tú y yo. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que dar nuestra vida completa, entregar nuestros corazones completos a nuestro Señor Jesucristo. Conclusiones, mi hermano y mi hermana. Prácticamente es un llamado a que te conviertas. ¿Tienes este evangelio? Si lo tienes, qué bueno. Pero si no lo tienes, necesitas tomar la decisión de seguir a Cristo o de no seguirlo. Pero tomas tú la decisión. Dios ha preparado este evangelio, este fundamento, y espera que tú y yo lo prediquemos. Pero si tú no has abrazado este evangelio, si tú no estás sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo, entonces no puedes hacer esto. No debes de hacer esto, porque tú no has abrazado este evangelio. Es como si alguien llegara a la puerta de tu casa y te recomendara una enciclopedia, que ya no venden enciclopedias, pero que te recomendara una enciclopedia que es la mejor, la excelente, que tiene 25 tomos. Y si tú le preguntas al que lo vende o al que lo ofrece, ¿y usted ya la leyó? No, yo nomás la ando vendiendo. Tú así serías. Este evangelio se experimenta, se vive, se abraza y después se proclama. Creo que en la iglesia debemos entender esto. Hay un texto en Mateo y te invito a que lo observes, Mateo 11, versículo 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo te invito a que si no has abrazado ese evangelio, si no te has convertido a Cristo, si todavía no tomas la decisión, ven a Él. Ven a Él y Él te dará descanso para tu alma. Cristo en el Antiguo Testamento se le llama príncipe de paz y dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el cual es llamado príncipe de paz. Y estamos por llegar a Navidad y estamos por llegar a celebrar ese nacimiento. Y ese nacimiento debe de nacer en tu vida. Y hoy puedes tomar la decisión de abrazar este evangelio y seguir este evangelio, este fundamento y proclamarlo. También la palabra del Señor dice que Dios puede santificarte por completo, todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. La palabra del Señor también nos dice que el Dios de paz resucitó a Cristo de los muertos. Todos estos textos y estas partes que están en la Escritura deben de animarte para que tomes la decisión de abrazar este evangelio, tenerlo como tu fundamento en la vida y entonces sí, experimentar, poder proclamarlo correctamente. Número 2, tenemos el fundamento ya preparado por Dios. Considero que aquí es el creyente que ya tiene este evangelio y lo tiene a fin de que sobre él, sobre este evangelio, puedas edificar tu vida, a fin de que tú puedas pisar firmes. Este es el evangelio y eso es verdad. La Escritura nos exhorta, nos anima a que tengamos nuestra vida puesta firme en Cristo Jesús.
en este evangelio, en estas buenas nuevas. Y qué bueno, te felicito si tú ya te convertiste y tienes este fundamento. Número 3, conclusión número 3. Nos calzamos en el sentido de estar prestos, dispuestos, con toda la disposición para proclamar el evangelio. La evangelización, mi hermano y mi hermana, y la guerra espiritual no pueden ir separadas. Si tú ya tienes el evangelio, no te quedes pasivo. Muéstrate activo, muéstrate que ese evangelio se experimente en tu vida y proclama el evangelio. Tú y yo debemos de calzarnos los pies con la preparación para ir con este evangelio de la paz a todos aquellos y poder compartirles. Tú y yo debemos asumir nuestra responsabilidad de ser un embajador de Cristo. Debes de aprovechar todas las oportunidades que Dios te da para que tú hables del evangelio, de este precioso evangelio de día y de día en día. Y cuarta conclusión, asegúrate, por favor, de que tu vida y yo también, nuestras vidas estén descansando y estén siendo fundamentadas en este mismo evangelio, a fin de que proclames la paz a los demás y tú y yo podamos estar viviendo en paz. Esta paz se experimenta. Esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es algo que se puede vivir. También este evangelio, esta paz de Dios gobierna todos nuestros corazones. Mi hermano y mi hermana, te animo a que sigas adelante creciendo en el Señor, peleando esta buena batalla. Te animo a que sigas firme en este fundamento. Te animo a que tú proclames este evangelio. Y te animo a que tú tengas esta paz que solamente el Señor la puede dar. Voy a terminar con un texto, Romanos 5:1 y Romanos 16:20, que creo que quedan muy acorde a lo que hemos dicho en esto de la lucha espiritual. Justificados, pues, por la fe. Y el domingo pasado hablamos de esta justicia. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz del Evangelio. Capítulo 16 y versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hay una lucha. Dios aplastará en breve al diablo. Y tú y yo debemos de seguir peleando mientras sucede eso. Debemos de seguir luchando esta buena batalla que tenemos. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde, yo te pido que si alguien de los que nos está escuchando todavía no ha tenido o no ha tomado la decisión de abrazar este evangelio, este es el tiempo. Que Él pueda arrepentirse, que Él pueda pedirte perdón, que Él pueda orar a ti y que tú puedas darle de tu gracia, le perdones, lo justifiques, lo adoptes y Él pueda ser parte de esta familia tuya, de este pueblo tuyo. Uno de los motivos, consideramos que hay esta pandemia que tú la has permitido y la has enviado, es para que el pueblo, tu pueblo, pueda predicar el evangelio. Porque habrá personas con hambre del evangelio. Personas que han abandonado la casa, hijos pródigos que andan y que ya están asqueados de comer desperdicios de puercos y que quieren venir a casa y poder tener una relación con el Padre Celestial.
Permite, Padre, que se conviertan a ti. Aquellos que ya hemos abrazado el Evangelio, que sea nuestro fundamento, que prediquemos el Evangelio, que hablemos del Evangelio, que estemos considerando todas las oportunidades que tú nos das para proclamar este precioso Evangelio. Pero también, Padre, que tu pueblo pueda experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente es la paz, la clase de paz que tú no das la paz como el mundo la das. Tu paz es preciosa. Dios, gracias por todo. Gracias por tu Hijo amado Cristo Jesús. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos.